Bueno, pues tenemos por delante este capítulo 10 del libro de los medios que va dirigido eh, fundamentalmente al estudio de la naturaleza de las comunicaciones espíritas. Y vamos a partir de una frase que también salió ayer en otro de nuestros estudios y que nos deja el apóstol Juan, ¿no? Y que dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Es a partir de esta frase que podríamos decir que se construye este capítulo del libro de los medios. No obstante, esta frase nos es recordada también en el Evangelio según el espiritismo. La importancia de no creer a ciegas, de no creer de una manera fanática todo aquello que dicen los espíritus. Y Allan Kardec para esto nos va a ofrecer en este capítulo una disertación muy completa del por qué no tenemos que creer en todas las comunicaciones que vienen de los espíritus. Bueno, Allan Kardec parte de la observación, como ya lo sabemos, ¿no?, de la fenomenología espírita, de todos los fenómenos que él observa y estudia, compara durante tantos y tantos y tantos años. Y nos dice en este ítem primero de este capítulo, hemos dicho que todo efecto que revela en su causa un acto libre de voluntad descubre por eso mismo una causa inteligente, por más insignificante que ese acto sea. Así, el simple movimiento de una mesa, toda vez que responde a nuestro pensamiento o manifiesta un carácter intencional, puede ser considerado una manifestación inteligente. En las observaciones, en los estudios que venía haciendo Allan Kardec, él había podido constatar que en muchas de las ocasiones estas mesitas, estos objetos respondían a preguntas de una manera inteligente, incluso obedeciendo al pensamiento no manifestado de alguna de las personas que estaban presentes. Por lo tanto, ahí se manifestaba este carácter intencional, es decir, se establecía una comunicación en la que el emisor mentalmente muchas veces lanzaba una pregunta, otras veces verbalmente, y la mesita respondía a esa pregunta, ¿no? Y por eso se consideró que detrás de todo aquello no podía haber otra causa sino que un efecto inteligente, una manifestación inteligente detrás. Sin embargo, nos dice, sucede todo lo contrario cuando esa inteligencia adquiere un desarrollo que permite un intercambio regular y continuo de ideas. Esto es lo que va a marcar la diferencia en la comunicación con los espíritus. Este intercambio regular y continuo de ideas en la que ya se establece una conversación, se establecen unos vínculos de estudio, unos vínculos de interés. Y ya no se trata únicamente de manifestaciones inteligentes, sino de verdaderas comunicaciones. Cuando estas inteligencias que se esconden detrás de este fenómeno disertan sobre diferentes cuestiones, sobre diferentes aspectos, responden de una manera satisfactoria a nuestras preguntas y son capaces de ofrecernos consejos, de ofrecernos orientaciones, de ofrecernos o describirnos, ¿no?, cómo es su vida, cómo están viviendo en el mundo espiritual. Se establece aquí lo que es la verdadera comunicación entre los hombres y esas inteligencias, esos espíritus, que son las almas de aquellos que vivieron en la tierra. Pero Allan Kardec también nos va a decir que esas comunicaciones
que esas respuestas que nos ofrecen los espíritus tienen diferentes características y que esas características van a venir dadas por el tipo de espíritu que nos está, que está respondiendo a nuestras preguntas, ¿no? Que está satisfaciendo nuestros cuestionamientos. En la pregunta 96 del libro de los espíritus, Allan Kardec pregunta a la espiritualidad: ¿son iguales los espíritus o existe entre ellos alguna jerarquía? Y esta pregunta la lanza precisamente porque él observa en esas respuestas, en esas comunicaciones, diferentes caracteres, diferentes tipologías de espíritus, tantos como personas, ¿no? Puede haber en la Tierra, en virtud de sus conocimientos, en virtud de su moral, en virtud de sus adelantos, de sus progresos, es que los espíritus contestan a esas preguntas. Y los espíritus le dicen, pertenecen a diferentes órdenes según el grado de perfección a que han llegado. Y aquí va a radicar un poco, digámoslo así, el kit de este capítulo que vamos a desarrollar. Tenemos que entender que hay estas diferentes órdenes de espíritus y cómo son y cuáles son esas jerarquías para poder discernir al respecto de las comunicaciones que nos son ofrecidas. En la pregunta 97, ¿hay un número determinado de órdenes o grados de perfección entre los espíritus? Y los espíritus responden, puede colocarse en el primer orden a los que han llegado a la perfección, los espíritus puros. En el segundo, a los que están a mitad de la escala, los cuales se ocupan en la consecución del bien. Y en el tercero, a los espíritus imperfectos, que están aún al principio de la escala, siendo sus caracteres la ignorancia, el deseo del mal y de todas las malas pasiones que retardan su progreso. Bien, en esta pregunta 97 del libro de los espíritus se nos ofrece, de parte de la espiritualidad, una visión global de lo que después se desarrollará en la pregunta número 100 y que vamos a ver, porque es muy importante y porque Kardec en este capítulo que estamos estudiando del libro de los medios nos remite a este punto. Y digo que es muy importante, no solamente para valorar a los espíritus desencarnados, que por supuesto, sino también valorar a los espíritus encarnados, porque este mundo físico es reflejo de ese mundo espiritual y viceversa, como vamos a ver. Por lo tanto, esto vale para unos u otros, independientemente del lado de la vida en el que nos encontremos. Pues bien, vamos a esa pregunta 100 en que se nos dice que la clasificación de los espíritus va a estar basada en ese grado de progreso, en las cualidades que han adquirido y en las imperfecciones de las que todavía tienen que despojarse. Y vamos a ver en esta pirámide pues que el escalón, el bajo, el escalón primero, vamos a encontrar a los espíritus del tercer orden, es decir, a los espíritus imperfectos. Vamos a encontrar ahí espíritus impuros, superficiales, pseudosabios, neutros, golpeadores, etcétera, etcétera. Ahora lo vamos a desarrollar un poquito mejor. En este segundo orden vamos a encontrar a los espíritus buenos. Son los espíritus benévolos, los espíritus sabios, los espíritus prudentes, los espíritus superiores. Y los del primer orden son los espíritus puros que representan una única clase, es decir, cuando han llegado a alcanzar ese grado de pureza, pues sus conocimientos son, no vamos a decir infinitos, porque esto solo, ni perfectos, porque esto solo lo es Dios, pero desde luego han alcanzado el sumum, ¿no?, del desarrollo moral e intelectual al que todos nosotros aspiramos y al que todos nosotros, por cierto, estamos destinados. Entonces es muy importante conocer esta clasificación, conocer de qué estamos hablando a la hora de, como he dicho antes, de entender
de entender, de poder valorar, de poder evaluar las comunicaciones que nos ofrecen los espíritus, teniendo en cuenta sobre todo que Allan Kardec en la última parte del libro nos va a ofrecer una serie de comunicaciones apócrifas, absolutamente apócrifas, pero que con mucho sentido y buen sentido, yo diría que si las recibiéramos en nuestros centros espíritas, seguramente colarían como comunicaciones de espíritus con conocimiento, de espíritus superiores. Esto es algo eh, bueno, que es importante que examinemos, ¿no? Y es muy importante que examinemos las comunicaciones, es muy importante que sepamos ver en las comunicaciones, por lo menos catalogarlas, ¿no? De qué espíritus, delante de qué espíritus estamos recibiendo esas comunicaciones para no llevarnos a errores, para no llevarnos a mistificaciones, para no llevarnos a fanatismos. Entonces vamos a ver esta escala espírita que la veremos muchas veces tendremos que recurrir a ella en los estudios. Bueno, como hemos dicho, tenemos aquí estos espíritus imperfectos que son los del tercer orden, es decir, los que están en la pirámide en la escala más baja. Las características generales que van a tener todos estos espíritus van a ser el predominio de la materia sobre el espíritu, la propensión al mal, la ignorancia, el orgullo, el egoísmo y todas las malas pasiones que de él se derivan. Y una característica es que tienen intuición de Dios, pero no lo comprenden. Si somos capaces de reflexionar al respecto, ¿no? de esta clasificación, nos vamos a dar cuenta enseguida de en qué situación nos encontramos nosotros, si somos humildes y somos honestos. Tenemos que decir que nosotros, en el estado evolutivo en el que nos encontramos, todavía estamos en este tercer orden de espíritus imperfectos. Fijaros que en ningún momento, y esto me parece también muy importante, se utiliza el término malos espíritus, no, sino espíritus imperfectos, es decir, que aún están en ese proceso de comprender el bien, porque tenemos esa propensión todavía al mal, no hace falta más que mirar nuestro mundo. Dentro de esta escala espírita, que por supuesto es relativa, porque obviamente muchas veces estas gradaciones se confunden, no acaban los espíritus puros y empiezan los superficiales, sino que hay dentro de estas gradaciones hay más gradaciones todavía, porque entendemos, igualmente como ocurre en la humanidad, ¿no? Como ocurre al ser humano, que hay tantas tipologías como hay como seres, ¿no? En virtud de su psicología, en virtud de sus experiencias, de su aprendizaje, de su adelanto moral, etcétera, etcétera, y intelectual. Por lo tanto, estas gradaciones, digamos que no son determinantes, ¿no? Simplemente Allan Kardec lo que hace es intentar clasificar de alguna manera para que nosotros tengamos una referencia más clara, una referencia mejor. Bueno, los espíritus impuros. Bueno, los espíritus impuros naturalmente se les reconoce por su lenguaje, porque son triviales, son groseros en sus expresiones. Y fijaros lo que dice Kardec, así en los espíritus como en los hombres, ¿no? Y esto es siempre indicio de una inferioridad moral, sino intelectual. Sus comunicaciones van a descubrir la bajeza de sus inclinaciones y si intentan desorientar hablando sensatamente, no pueden sostener el ardid por mucho tiempo y concluyen por poner en claro su origen. Esto va a ser también una característica de las comunicaciones. Cuando un espíritu intenta falsear, intenta engañarnos, a no ser que estemos ya delante de una mistificación,
nos puede engañar en una comunicación, nos puede engañar en dos, pero esto no lo puede sostener en el tiempo, con lo cual, antes o después, se manifestará su verdadera naturaleza, de la misma forma que nosotros no podemos engañar, no podemos mentir en cuanto a nuestro comportamiento. Al final, no es lo que decimos, sino lo que hacemos, lo que al final nos va a delatar. Pero incluso en nuestras manifestaciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de dirigirnos a los otros, en nuestra manera de comportarnos en sociedad, es que se va a ver el tipo de espíritu que somos. Y podemos disimular un tiempo, pero antes o después será desvelada nuestra verdadera naturaleza. Pues esto ocurre, ¿no? Igualmente con los espíritus. En la novena clase, Allan Kardec coloca estos espíritus superficiales, en los que, bueno, pues el lenguaje es ingenioso, es chistoso, pero siempre superficial, banal, ¿no? Ellos van a aprovechar pues las extravagancias, las ridiculeces, pues haciendo bromas, haciendo frases mordaces, satíricas, ¿no? Y bueno, pues nos dice Kardec que cuando usurpan algún nombre lo hacen más por malicia que por perversidad, es decir, como un juego, como una manera de intentar engañarnos, pero no hay en realidad una intención perversa en ello. En la octava clase va a colocar a estos espíritus pseudosabios. Ellos tienen conocimientos bastante vastos, ¿no? Es decir, cuando hablamos de espíritus pseudosabios no estamos hablando de ignorantes, ellos tienen conocimientos, pero a menudo creen saber más de lo que realmente saben. Entonces lanzan hipótesis, lanzan ideas, desarrollan teorías, da igual que sean intelectuales, de algún campo de la ciencia, que de índole moral, ¿no? Y nos dice Kardec que habiendo progresado algo en diversos sentidos, el lenguaje va a tener un carácter serio. O sea, que aquí cuidado, ¿no? Este sería un tipo de comunicación con la que tendríamos que ser cuidadosos, ¿no? Porque pueden engañar acerca de su capacidad, acerca de su inteligencia, sobre todo cuando nosotros no estamos versados en la materia de la que nos están hablando. De ahí la importancia de revisar las comunicaciones, de evaluar las comunicaciones. Cuando vienen a hablarnos de algo que nosotros no conocemos, pues nos sentamos con esa comunicación, la leemos, la estudiamos, comparamos, buscamos información al respecto antes de dar por sentado que lo que dice ese espíritu es totalmente serio. Yo recuerdo, y voy a poner aquí un ejemplo de una comunicación que recibimos en un centro espírita, nada más y nada menos que de Copérnico, en la que nos hablaba, ¿no?, del universo, y en la que, bueno, pues se nos decía que nunca se había captado la explosión de una supernova, se nos hablaba de que el universo era ondulatorio, en fin, de una serie de cosas que no tenían ningún sentido ni ninguna razón. Casualmente, algunos meses antes, el telescopio Hubble había captado precisamente la explosión de una supernova, con lo cual, bueno, pues quedó manifiestamente claro, algunos por lo menos, de que estábamos delante de un espíritu pseudo sabio que intentaba servirse de nuestra ignorancia para sentar, eh, bueno, quiero decir, sentar cátedra, ¿no?, sobre el asunto. En fin, nos dice Allan Kardec que estas engañifas al respecto de su capacidad intelectual, al respecto de sus luces, no pasa de ser con frecuencia reflejo de sus propios prejuicios y de las ideas sistemáticas de la vida terrestre, es decir, desencarnan y persisten en sus ideaciones, convencidos de que esto que saben es lo que vale, lo que sirve y lo que tienen que, que difundir, ¿no? Ciertamente se pueden mezclar algunas verdades,
pero van a estar siempre, como digo, mezcladas con errores absurdos, como dice Kardec, a cuyo otra vez vamos a descubrir, ¿no? Que estamos delante de un espíritu orgulloso, presuntuoso y terco. Terco porque es incapaz de renunciar a esos preconceptos, a esos prejuicios, a esas ideas que ya no tienen ninguna validez, por decirlo así, en el plano espiritual. Bueno, pues dentro de estos espíritus imperfectos tenemos esta séptima clase, que esa es la de los espíritus neutros, que son esos espíritus que podemos ser mismos nosotros, que no somos todavía ni demasiado buenos para practicar el bien, ni malos como para hacer el mal. Estamos ahí. Y nos inclinamos, ¿no? Igualmente, por uno o por otro, según las circunstancias. Y no somos capaces de elevarnos por encima de esta condición humana, ni moral ni intelectualmente, ¿no? Aún mantenemos los apegos, aún mantenemos echamos de menos estas alegrías groseras, aún estamos en ese momento en que la materia todavía tira mucho de nosotros. Luego estaría esta sexta clase, ¿no? Que son estos espíritus perturbadores, estos espíritus golpeadores. Estos espíritus, nos dice Kardec, que no forman una clase distinta, ¿no? Si tomamos en consideración sus cualidades personales, y pueden ser cualquiera y pertenecer a todas las clases de este tercer orden. Son normalmente los espíritus que bueno, anuncian su presencia por golpes, por efectos físicos, desplazamientos de objetos, etcétera, etcétera. Da la impresión, nos dice Kardec, de que están más apegados a la materia que los otros, y que son también los principales agentes de las vicisitudes de los elementos del globo, ¿no? Obrando en el aire, en el agua, en el fuego, en los cuerpos duros, en las entrañas de la tierra. Es decir, estos espíritus más ligados a la naturaleza, más materializados. Cuando estos fenómenos que ellos producen tienen un carácter intencional e inteligente, se reconoce que no es casual ni fortuito, que todos los espíritus pueden producirlos, pero son los espíritus más elevados, los espíritus con más conocimiento, quienes les confían a estos que son más aptos para las cosas materiales que para las inteligentes, la producción de esta fenomenología. Cuando los espíritus más elevados, digámoslo así, creen oportunas estas manifestaciones físicas, se van a servir de estos espíritus como auxiliares. Esto podremos hablarlo también quizá más adelante. Y bueno, aquí tenemos entonces ya los espíritus del segundo orden, ¿no? Aquí ya hay un predominio del espíritu sobre la materia, un deseo constante de hacer el bien. Sus cualidades y el poder, nos dice Kardec, para practicarlo, va a estar en proporción al grado en que han llegado. Poseyendo, unos van a poseer la ciencia, otros la prudencia, la bondad, y los más adelantados van a reunir el saber y las cualidades morales. Estos espíritus ya comprenden a Dios y comprenden lo infinito, gozan de la felicidad de los buenos y son muy dichosos cuando hacen el bien e impiden el mal. Son espíritus que habitualmente, son los espíritus que habitualmente son nuestros guías, los espíritus buenos, ¿no? A los que generalmente llamamos para que nos asistan, para que nos ayuden, porque ellos tienen una comprensión mucho más amplia de Dios, del universo, del bien, etcétera, etcétera. En esta clase vamos a encontrar, en este orden, perdón, vamos a encontrar esta quinta clase, que son los espíritus benévolos, cuya cualidad dominante va a ser la bondad. Estos espíritus se complacen en prestarnos ayuda, ¿no? En prestar ayuda a los hombres, en protegernos, pero tienen un saber limitado, porque han progresado más moral que intelectualmente. De ahí que muchas veces, cuando nos dirigimos a ellos,
eh, pueden ciertamente darnos una orientación moral, pero cuando les dirigimos determinadas preguntas, normalmente estos espíritus no nos contestan, no nos contestan en el sentido de que se disculpan porque su conocimiento no llega a alcanzar, su conocimiento, su desarrollo intelectual no alcanza para poder responder adecuadamente. Luego estarían en esta cuarta clase, aquí sí, los espíritus sabios, ¿no? Que son espíritus que se distinguen por la extensión de sus conocimientos. Ellos se van a ocupar menos de las cuestiones morales, lo cual no quiere decir que no estén moralizados, porque, repito, pertenecen a este segundo orden de espíritus buenos, predominio del espíritu sobre la materia y deseo de hacer el bien. Pero, sin embargo, tienen esa inclinación más por el conocimiento, por las ciencias, tienen más actitud, pero solo consideran, fijaros qué interesante, solo consideran la ciencia utilitariamente y no mezclan con ella ninguna de las pasiones de los propias de los espíritus imperfectos. Es decir, no la usan para su propio beneficio. ¿De acuerdo? Esto es muy importante, porque a menudo nos encontramos estos espíritus sabios o que nosotros consideramos sabios aquí en la Tierra, que sí utilizan sus conocimientos de manera utilitarista para beneficio propio o para beneficio de otros, pero siempre en un sentido, digamos, negativo. Encontramos estos de la tercera clase, que son los espíritus prudentes, que se van a distinguir principalmente por que ostentan las más elevadas cualidades morales. Sus conocimientos no es que sean ilimitados, pero tienen el suficiente conocimiento, tanto moral como intelectual, para proporcionarles un juicio recto, tanto de los hombres como de las cosas. Y es muy interesante también este tipo de espíritu. Y por fin, los de la segunda clase, ¿no? Que son los espíritus puros, perdón, los espíritus superiores. Los espíritus superiores van a reunir la ciencia, la prudencia, la bondad, el amor, la caridad. El lenguaje que van a utilizar es un lenguaje en el que solo se respira la benevolencia, es un lenguaje siempre digno, elevado, sublime. Su superioridad los hace más aptos que los otros para darnos las nociones más exactas acerca de las cosas del mundo corporal, dentro de los límites de aquello que nos es lícito saber que podemos alcanzar a comprender, ¿no? Se comunican de buena fe siempre que aquellos que desean comunicarse con ellos también lo hagan con buena fe, buscando la verdad, ¿no? Y cuyas almas están bastante emancipadas de los lazos terrestres como para poder comprender sus enseñanzas. Pero, sin embargo, jamás acudirán a reuniones o jamás gastarán su tiempo en aquellos que obran por curiosidad, o aquellos cuya, como dice Allan Kardec, a quienes la influencia de la materia aparta de la práctica del bien. Estos espíritus, cuando de manera excepcional, esto es muy importante. Aquí Kardec también nos dice, nos pone en la pista de algo muy interesante. Cuando por excepción se encarnan en la Tierra, es para realizar una misión de progreso y nos ofrecen el tipo de perfección a que puede aspirar la humanidad en este mundo. Los espíritus superiores, que nosotros hablamos de espíritus superiores, y esto es una opinión personal y quiero que así se entienda, hablamos con una ligereza muy grande. Fijaros que estos espíritus solo encaran excepcionalmente, con una misión. Vienen, cumplen su cometido, que en este caso es ofrecernos un ejemplo de perfección,
Es decir, todo espíritu que nosotros encarnado ahora, que nosotros podamos considerar o reconsiderar que es un espíritu puro, observemos esto. Nos ofrecen el tipo de perfección a la que puede aspirar la humanidad en este mundo. Es decir, su comportamiento es absolutamente intachable, absolutamente irreprochable. Pues vamos adelante, porque ya nos lleva Kardec a los espíritus puros, que son los del primer orden. Estos espíritus ya no tienen ninguna influencia de la materia. Ostentan toda la superioridad moral, intelectual, la superioridad moral absoluta, ¿no?, con respecto a los espíritus de los otros órdenes. Estos espíritus puros, otra cosa también muy importante que no podemos olvidar, han recorrido todos los grados de la escala. Es decir, han pasado por todas esas graduaciones, han sido creados simples e ignorantes como nosotros y han pasado por todas las vicisitudes, obstáculos, dolores, sufrimientos que podemos nosotros ahora estar atravesando. Y se han despojado ya de todas las impurezas de la materia. Han alcanzado la suma de perfección que nos es susceptible a todos nosotros, ¿no? Y ya no tienen que sufrir ni pruebas ni expiaciones. Esto también es una cosa muy interesante al respecto de algunos debates. Habiendo alcanzado la suma de perfección de que es susceptible la criatura, no sufrirán pruebas ni expiaciones. Como no están obligados a la reencarnación en cuerpos perecederos, viven la vida eterna en el seno de Dios. Gozan de una dicha inalterable porque no sienten las necesidades ni están expuestos a las vicisitudes de la vida material. Pero esa dicha no consiste en la ociosidad monótona de una contemplación perpetua. Ellos están trabajando en el orden del universo, son espíritus co-creadores. Todos somos co-creadores, porque todos podemos modificar, cambiar y contribuir a esta obra divina. De hecho, esa es nuestra misión como espíritus. Pero imaginaros, ¿no?, a qué niveles estamos hablando, de qué nivel. No lo he dicho imaginaros, pero yo creo que no lo podemos ni siquiera imaginar. Ellos son mensajeros, son los ministros de Dios, son los médiums de Dios, cuyas órdenes acerca de la armonía universal ejecutan. Ellos mandan a todos los espíritus que son inferiores a ellos, les ayudan en este camino de perfección, les señalan su misión, qué deberes tienen que cumplir. Para ellos es una ocupación agradable, nos dice Kardec, asistir a los hombres en sus apuros, incitarlos al bien, incitarlos incluso a la expiación de las faltas, porque saben que esas faltas nos alejan de esa felicidad suprema a la que estamos destinados. Son lo que hemos conocido y conocemos como ángeles, arcángeles o serafines, esos espíritus puros. Y nos dice una cosa también muy interesante Kardec, que podemos comunicarnos con ellos, pero que es muy presuntuoso de nuestra parte tenerlos constantemente a nuestras órdenes. Y esto sirve también para aquellos mediums, aquellas personas que dicen recibir constantemente comunicaciones y orientaciones de todo tipo, además, para su vida cotidiana, para la vida del vecino, para la vida de su tía, para la vida de su amiga, mensajes de estos espíritus, de estos ángeles, de estos arcángeles. Bueno, pues efectivamente quien esté bien compenetrado de esta variedad infinita que presentan los espíritus, a partir de este doble aspecto de inteligencia y de moralidad conforme a los puestos en esta escala, pues bueno, fácilmente vamos a comprender la diferencia que va a existir en la producción mediúnica, en las comunicaciones. Porque estas comunicaciones van a revelar ese grado de elevación, ese grado de bajeza o el grado de bajeza de sus ideas.
de su saber o su ignorancia, de sus vicios o de sus virtudes. Las comunicaciones de los espíritus, por lo tanto, van a ser tan diferentes como las que se dan entre los hombres. Desde el salvaje, nos dicen, hasta el europeo más ilustrado. Es decir, desde los espíritus, digamos, todavía más pequeñitos, más ignorantes, hasta aquellos que consideramos aquí en la Tierra que son los más ilustrados. ¿De acuerdo? Va a haber toda esa variedad de tipos de comunicación en virtud del espíritu que se esté comunicando. Entonces, las comunicaciones de los espíritus, por lo tanto, van a ser tan diferentes como aquellas que se dan entre los hombres. No es lo mismo escucharme hablar a mí que escuchar hablar a un gran orador, a un gran escritor, a un gran político, a un gran, yo pongo el gran, ¿no? Porque también en esos sectores hay muchas diferencias, pero quiero decir, a los que consideramos grandes, ¿no? No es lo mismo escucharme a mí, porque cada uno de nosotros está en una franja evolutiva, en virtud de sus conocimientos, de sus experiencias, etcétera, diferente. Entonces, obviamente, van a darse tantas diferencias como personas hay, porque además influyen otras muchas cosas en las comunicaciones. No solamente va a influir el espíritu que se está comunicando, va a influir también la permeabilidad del propio medium, va a influir el ambiente en el que se produce la comunicación, etcétera, etcétera. Aún así, con todo y con eso, podemos agrupar estas comunicaciones en 4 categorías principales de acuerdo con estas características distintivas. En las comunicaciones pueden ser groseras, pueden ser frívolas, pueden ser serias y pueden ser instructivas. Y vamos a ver un poquito todo esto. Bueno, las comunicaciones groseras son aquellas que se traducen mediante expresiones que van a ofender el decoro, ¿no? Y que solo pueden provenir de espíritus de baja condición, que aún se mantienen cubiertos de todas las impurezas de la materia. En nada van a diferir de las comunicaciones que podrían dar los hombres viciosos y groseros. Esto lo entendemos porque somos los mismos aquí que allí. Simplemente hay un cambio de vibración, un cambio de habitación. Si yo, Valle, me levanto ahora y me voy a la cocina, sigo siendo Valle, ¿verdad? Con mis virtudes y la multitud de defectos. Pues exactamente es esto. Es decir, todas estas impurezas de la materia, toda esta grosería, todo esto es independiente, estemos en el mundo físico, estemos en el mundo espiritual. Estas comunicaciones repugnan a quien quiera, dice, que tengan un mínimo de delicadeza de sentimientos. De acuerdo con el carácter de los espíritus que las transmiten, van a ser triviales, van a ser indecentes, van a ser obscenas, insolentes, arrogantes, malévolas, incluso impías. Cuando recibamos una comunicación en la cual un espíritu aparentemente muy engolado, aparentemente de un vocabulario que parece muy depurado, introduce determinadas expresiones, determinadas palabras, determinados adjetivos, incluso se permite el lujo de adjetivar a las personas a las que se está dirigiendo de mala manera, eso ya es señal de que estamos delante de un espíritu de esta categoría inferior. Un espíritu grosero, un espíritu, pues eso, insolente, arrogante, etc. Después vamos a tener estas comunicaciones frívolas. Estas comunicaciones frívolas que van a emanar de espíritus burlones, de espíritus traviesos, ligeros, que actúan, como hemos dicho antes, con más malicia que con maldad, ¿no? Que no conceden la menor importancia a lo que dicen. No lo dicen por maldad, simplemente porque juegan, porque se divierten con el engaño, se divierten con las bromas de mal gusto, etcétera, etcétera. Como no contienen, nos dice Kardec, nada indecoroso, esas comunicaciones pues van a agradar a ciertas personas que se van a divertir con ellas porque encuentran placer en las conversaciones fútiles, en las que se habla mucho
y no se dice nada. Estas comunicaciones frívolas se suelen también caracterizar porque los espíritus hablan y hablan y hablan y hablan y hablan, pero realmente no están diciendo nada. Y son los espíritus, precisamente estos espíritus, los que acuden a las reuniones que son poco serias. Esto lo observó Kardec muy bien, ¿no? Cuando él veía que había lugares, había algunas de estas reuniones, sobre todo al principio, ¿no? Cuando se puso de moda este fenómeno de las mesas y demás, como muchas personas se reunían alrededor de las mesas, alrededor de los mediums, pues haciendo juegos, jugando con los espíritus. Entonces, ¿qué espíritus acudían a estas reuniones? Pues este tipo de espíritus, que no, sin tener maldad, no decían nada, decían mucho, pero no decían nada, y además se divertían y divertían también a aquellos a los que se dirigían. Estos espíritus, nos sigue diciendo Kardec, tienen a veces salidas ingeniosas, salidas mordaces, y entre chanzas vulgares no es raro que digan duras verdades, porque no son tontos. Esto también es importante saberlo. Estos espíritus no son tontos, son bromistas, son incluso pesados, son incluso pues mordaces en muchas cuestiones, pero es verdad que entre todo eso pueden esconderse grandes verdades, ¿no? Yo recuerdo alguna comunicación recibida de algún tipo de espíritu de estos que efectivamente, pues como se suele decir, entre col y lechuga. Estoy jugando, bromeando, estoy tal, pero de repente, pues me dirijo a ti y te digo tal cosa, ¿no? O me dirijo en general y digo una gran verdad, ¿no? Al respecto. Entonces, bueno, lo que sí que tenemos es que tener cuidado, ¿no? Y estos espíritus ligeros, nos dice Kardec, que son los que pululan alrededor nuestro y que van a aprovechar para entrometerse en las comunicaciones. De ahí que haya que ser muy cuidadoso también, ¿no? Como he dicho antes, en la preparación del ambiente, en cómo nosotros nos preparamos vibratoriamente para recibir a estos espíritus, porque son los espíritus que están más cerca de nosotros. Entonces van a aprovechar cualquier momento, cualquier situación que se precie, pues para dejarnos ahí una perla que sin tener maldad, pues bueno, o lo único que hace es ocupar nuestro tiempo. Porque además a ellos la verdad les preocupa bastante poco, ¿no? Les encanta engañar, les encanta jugar y bueno, pues como nosotros somos débiles y como tenemos una cierta, pues no sé cómo decir, bueno, presunción, dice Kardec, de creer en sus palabras, pues es normal. Hay personas que piensan que todo lo que dicen los espíritus es cierto, o que todo lo que dicen los espíritus es, bueno, tenemos, cuando uno va por la calle, habla con unos, habla con otros, o mismo, ¿no? En nuestra vida diaria, sabemos, podemos detectar, no siempre lo sabemos, ¿no? Pero entendemos que hay personas que pueden engañar, que hay personas que pueden mentir, que hay personas que pueden presentarse muy divertidos, muy ingeniosos, muy tal, y con los cuales no vamos a tener nunca una conversación profunda. Todo eso lo sabemos. Pues esto ocurre igual con este tipo de espíritus. No a todas las personas le damos crédito, ¿verdad? No todo lo que dicen ciertas personas. Hay incluso personas que por muy serias que se presenten, pues cuando comienzan a hablar de tal o cual cosa, no podemos tomarlas en serio, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces es normal que se presenten delante de personas que afinan con este tipo de comunicación, porque los espíritus serios se van a apartar totalmente de ellas. De la misma manera dice Kardec que entre nosotros los hombres serios se apartan de las compañías bulliciosas. Bueno, pues después tenemos estas comunicaciones serias. Las comunicaciones serias son profundas, ¿no? En cuanto al tema, en cuanto a la manera de exponerse, etc. Nos dice Kardec que toda comunicación que excluya la frivolidad, que excluya la grosería, que tenga un fin útil, aunque sea una comunicación privada, va a ser una comunicación seria,
lo que no significa que siempre se halle exenta de errores. No todos los espíritus serios pueden estar esclarecidos por igual. Esto también es verdad, lo hemos visto antes. Es decir, no por ser buenos significa que tengan todo el conocimiento. Hay muchas cosas que ignoran y de las cuales pueden estar engañados, pueden creer cosas que en realidad no son. Pero se engañan de buena fe, ¿no? No tienen la intención de engañarnos, no tienen la intención, en fin, de hacernos perder el tiempo. Por eso, los espíritus superiores nos recomiendan sin cesar que sometamos todas las comunicaciones al control de la razón y de la más rigurosa lógica. En relación a estas comunicaciones serias es preciso distinguir las verdaderas de las falsas, lo que no siempre resulta fácil, porque ciertos espíritus presuntuosos, ciertos espíritus pseudosabios van a procurar imponer, mediante la gravedad del lenguaje que utilizan, las ideas más falsas y los sistemas más absurdos. Entonces, es muy importante que aprendamos a distinguir las verdaderas de las falsas con un análisis a la luz de la razón, a la luz de la lógica, etcétera, etcétera. Incluso, como he dicho antes, cuando son comunicaciones en las que efectivamente se nos está dando una disertación sobre, pues no sé qué deciros, el cambio climático, por ejemplo, pues expongamos también esa comunicación a la luz de la ciencia, a la luz de los conocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que el espíritu no pueda tener una idea más exacta que no veamos todavía reflejada en nuestro mundo. Pero a mí me gustaría también decir en este punto que tenemos que tener mucho cuidado con las revelaciones. Bueno, además, para atribuirse mayor autoridad e importancia, estos espíritus frívolos, pseudosabios y presuntuosos, no tienen escrúpulos en adornarse con los nombres más respetables y hasta con los más venerados. Esta es una de las mayores dificultades de la ciencia espírita práctica. Y es una de las mayores dificultades porque cuando se trata de espíritus, que es uno de los escollos grandes, ¿no? La identidad de los espíritus que se manifiestan, cuando son espíritus que no hemos conocido, nos es mucho más difícil determinar su identidad. Él puede firmar, pues no sé, cómo deciros, pues como Galileo o Francisco de Asís. Bueno, son espíritus de los que tenemos unas ciertas referencias, pero no son espíritus para nosotros, que hayamos convivido, al menos no, que sepamos en alguna existencia, puede ser que sí, pero no, quiero decir, no conocemos más que por datos biográficos, por libros que se hayan escrito, etcétera, etcétera. Entonces esto nos pone en una situación complicada. Pero también tenemos que decir que Cervantes siempre será Cervantes en el mundo, en el plano físico y en el plano espiritual. Que Galileo Galilei, a pesar de que por supuesto haya adelantado en sus conocimientos, en sus ideas, etcétera, etcétera, como es lógico, ¿no? Porque hay una ley de progreso que nos asiste, no deja de ser Galileo Galilei. Y si quiere que le reconozcamos, lo veremos en sus escritos, o Agustín de Hipona o Teresa de Jesús. Quiero decir con esto que tenemos que ser muy cautos y muy cuidadosos. Cuando se trata de un espíritu familiar, de un espíritu que hemos conocido, nos es más fácil identificar y ratificar su identidad, ya sea por la escritura, ya sea por la expresión, aunque a decir verdad y para ser honestos, también es cierto que nuestros espíritus familiares, cuando van al mundo espiritual y ya llevan un tiempo y están un poquito esclarecidos, pues lógicamente vamos a tener la sensación de que nos expresa exactamente de la misma manera, pero siempre habrá una mejora y vamos a encontrar señales de su identidad quizá en una expresión, quizá en una frase, quizá en su firma, en su manera de escribir. Es decir, pero es cierto
que esto es uno de los grandes escollos, ¿no?, para determinar la identidad de los espíritus. Voy un poquito rápido. Bueno, las comunicaciones instructivas, pues claro, el principal objetivo es dar una enseñanza sobre ciencia, sobre moral, sobre filosofía, y son más o menos profundas conforme al grado de elevación y desmaterialización del espíritu. Cuando aplicamos a esas comunicaciones esta calificación de instructivas, partimos del supuesto de que estas comunicaciones son verdaderas, porque lo que no es verdadero no puede ser instructivo, ¿no? Aunque esté revestida de un lenguaje que aparentemente pueda darnos la sensación de que estamos delante de un espíritu con mucho conocimiento. Y Allan Kardec nos dice una cosa que es fundamental, que es solo mediante la regularidad y la frecuencia de las comunicaciones se puede apreciar el valor moral e intelectual de los espíritus con los cuales nos comunicamos, así como el grado de confianza que se merecen. Es decir, si yo recibo una vez, una comunicación de Cervantes, bueno, ¿puedo asegurar que es Cervantes? Bueno, pues podría en un momento dado aceptar la comunicación, pero si no tengo comunicaciones comparativas, si este espíritu solo se comunica una vez, no tengo de dónde comparar, ¿no? No puedo apreciar si verdaderamente es este Cervantes el que se comunica, o es un Cervantes que pasaba por allí, otro día otro Cervantes y otro día otro Cervantes. Creo que me estoy explicando suficientemente. Y vamos a un ejemplo muy interesante que nos presenta Allan Kardec en la Revista Espírita de 1859, en el mes de septiembre. Es muy largo yo he ido entresacando algunas cosas, y que se llama Procedimientos para alejar a los espíritus malos, ¿no? Allan Kardec dice que la intromisión de los espíritus engañadores en las comunicaciones escritas es una de las mayores dificultades del espiritismo, ¿eh? Porque, como hemos dicho, ellos no tienen ningún escrúpulo en firmar con nombres falsos, incluso hasta con tomar nombres supuestos, o incluso hasta nombres respetables. Mucho cuidado con esas comunicaciones que firma Jesús de Nazaret, María de Nazaret, el espíritu tal, el espíritu cual. Mucho cuidado con esas comunicaciones, ¿de acuerdo? Porque además hay algo que caracteriza a nuestros espíritus superiores que se comunican con nosotros, ya sean comunicaciones morales, comunicaciones científicas. Es que normalmente ellos no necesitan firmar estas comunicaciones con ningún nombre, ¿de acuerdo? Basta con el contenido, basta con la profundidad del mensaje, basta con el fondo, más que con la forma, para darnos cuenta de que estamos delante de un espíritu superior, de un espíritu con conocimiento. Cuando digo superior, me refiero superior a nosotros, no superior, ¿eh? Entonces tenemos que tener esto en cuenta. Y Allan Kardec nos dice también en este artículo que es preciso no perder de vista que los espíritus constituyen todo un mundo, toda una población que llena el espacio, que circula a nuestro lado y que influye en todo lo que hacemos. Que si se levantara el velo que los oculta, los veríamos a nuestro alrededor, yendo y viniendo, siguiéndonos o evitándonos según el grado de su simpatía. Unos serían indiferentes, como verdaderos ociosos del mundo oculto, y otros muy ocupados, ya sea consigo mismos o con los hombres a los cuales se vinculan con un objetivo más o menos loable y según las cualidades que los distinguen. En una palabra, veríamos una copia del género humano con sus buenas y malas cualidades, con sus virtudes y con sus vicios, como ya hemos comentado. Nos dice Kardec que las comunicaciones francamente groseras son las menos peligrosas, porque no pueden engañar a nadie. Las que más engañan son aquellas que tienen estas falsas apariencias que venimos hablando, de sabiduría, de gravedad, de moralidad. En una palabra, las comunicaciones de espíritus hipócritas y de los pseudosabios. Unos pueden engañarse de buena fe, por ignorancia,
y otros solo actúan por astucia. Y aquí Allan Kardec nos da algunas claves, ¿no?, al respecto de nuestros trabajos de mediunidad, de nuestros trabajos en los centros espíritas. Esta es una ilustración muy bonita de la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas. Y dice Kardec que entre las causas que influyen poderosamente en la calidad de los espíritus que frecuentan los círculos espíritas, es preciso no omitir la naturaleza de las cosas que son allí tratadas. Aquellas que se proponen un objetivo serio y útil atraen por lo mismo espíritus serios. Las que únicamente tienen la finalidad de satisfacer una vana curiosidad o sus intereses personales se exponen como mínimo a mistificaciones, cuando no a cosas peores. En resumen, se pueden extraer de las comunicaciones espíritas las enseñanzas más sublimes y las más útiles cuando se sabe dirigirlas. Toda la cuestión está en no dejarse llevar por la astucia de los espíritus burlones o malévolos. Ahora bien, para eso es esencial saber con quién estamos tratando. Cuando en una comunicación, por muy maravillosa que nos pueda parecer a priori, hay una sola palabra, una sola sensación de que el espíritu que se está comunicando no es quien dice ser, basta ya para rechazarla. Esto es un recordatorio que Allan Kardec nos va a hacer constantemente y los espíritus superiores nos van a hacer constantemente. Es muy importante saber con quién tratamos para saber qué podemos esperar de esas comunicaciones. El espíritu San Luis daba este consejo, ¿no?, a la Sociedad Parisienne de Estudios Espíritas por intermediario del medium, el señor R. Y decía que por más legítima que sea la confianza que os inspiren los espíritus que presiden vuestros trabajos, hay una recomendación que no estaría de más repetir y que debéis tenerla siempre presente en el pensamiento cuando os dedicáis a vuestros estudios. Es la de examinar, madurar y pasar por el control de la más severa razón todas las comunicaciones que recibís. Desde que una respuesta os parezca dudosa o confusa, no dejéis de pedir las explicaciones necesarias para aclararla. Cuando en una reunión mediúnica recibimos una comunicación y nos surge una duda, es el momento, sin ningún miedo, sin ningún pudor, de preguntar al espíritu y pedir explicaciones. A veces tenemos miedo porque pensamos que los espíritus se van a enfadar. Claro, se van a enfadar los espíritus inferiores, los espíritus que están tratando de engañarnos. Un buen espíritu, un espíritu con conocimiento, nunca se va a enfadar. No se va a sentir cuestionado, al contrario, va a agradecer que le demos la oportunidad de explicarse. El lenguaje de los espíritus serios y buenos tiene un sello con el cual es imposible engañarse, ¿no?, como ya hemos hablado, por poco que se tenga tacto de discernimiento y de hábito de observación. Los espíritus malos, por más que intentan cubrir sus torpezas con el velo de la hipocresía, nunca van a poder desempeñar indefinidamente ese papel. Ellos van a mostrar siempre sus verdaderas intenciones en algún momento. De otra manera, si su lenguaje fuese intachable, estaríamos delante de espíritus buenos. Por lo tanto, el lenguaje, la expresión de los espíritus va a ser el verdadero criterio por el cual podemos juzgarlos. Al ser el lenguaje la expresión de su pensamiento, tiene siempre un reflejo de las buenas o de las malas cualidades del individuo. No es también por el lenguaje que juzgamos a los hombres que no conocemos. Bueno, pues vamos un poquito más adelante, muy rápidamente ya, porque Allan Kardec en este artículo nos da una serie de claves que van a denotar el origen de las comunicaciones espíritas. Nos dice, en primer lugar, que los espíritus superiores tienen, como hemos dicho en varias circunstancias, un lenguaje siempre digno, noble, elevado, sin ninguna mezcla
de trivialidad, que hablan siempre con simplicidad, con modestia, que no se jactan, que no hacen alarde ni de su saber ni de su posición, al contrario de los espíritus inferiores. En el punto número 2 nos dice que los espíritus buenos solo dicen lo que saben, nunca van más allá, no hablan jamás de lo que no saben, se callan simplemente o confiesan su ignorancia cuando no conocen. Mientras que los malos es todo al revés, no se preocupan de la verdad, etcétera, etcétera. Toda herejía científica notoria, todo principio que choca la razón, el buen sentido, pues revela un fraude, si el espíritu se hace pasar por un espíritu esclarecido. En el tercer punto, el lenguaje de los espíritus elevados es siempre idéntico, sino en la forma, en el fondo. Es lo que hemos hablado antes, en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Pueden tener más o menos desenvoltura según las circunstancias, según las facilidades, pero no se contradicen nunca. Si dos comunicaciones firmadas por el mismo espíritu, por el mismo nombre, mejor dicho, están en oposición, una de ellas es apócrifa. Seguro, aquí nos lo dice Kardec. Cuando una comunicación presenta en todos los puntos ese carácter de sublimidad, de elevación, de ningún defecto, es porque emana de un espíritu elevado. ¿De acuerdo? En el punto 4, los buenos espíritus nunca dan órdenes, nunca se imponen, aconsejan, orientan y cuando no son escuchados se retiran. Mientras que los malos espíritus dan órdenes, quieren ser obedecidos, se imponen. Bueno, de ninguna manera, esto es también muy interesante, los espíritus buenos adulan. Aprueban cuando se hace el bien, pero con reservas. Los malos son espíritus que elogian exageradamente, estimulan el orgullo, estimulan la vanidad, incluso aunque estén hablando de humildad, por otro lado, ¿no? Y buscan exaltar la importancia personal. Nos dice también que los espíritus superiores están encima de las pueribilidades de la forma en todas las cosas. Para ellos el pensamiento lo es todo, la forma no es nada, ¿no? Solamente los espíritus vulgares dan importancia a ciertos detalles incompatibles con las ideas elevadas. Es preciso también desconfiar de los nombres extravagantes y ridículos que toman ciertos espíritus que quieren, bueno, pues conquistar nuestra credulidad. Y también es necesario desconfiar de los que se presentan, como hemos dicho, con nombres venerados, ¿no? Y no aceptar sus comunicaciones, sino es con mucha reserva, como también hemos dicho, es muy necesario desenmascararlos. Los espíritus buenos son muy escrupulosos al respecto de las actitudes que puedan aconsejar. Cuidado con los espíritus que dicen que son nuestros guías espirituales y que vienen a hablarnos de nuestra relación con la suegra, de lo que tenemos que hacer con nuestra cuñada, del marido, del comportamiento con nuestros hijos. Mucho cuidado, porque los espíritus buenos son muy escrupulosos con estas cuestiones. Entonces, tenemos que cuanto menos sospechar, ¿no? Los espíritus buenos solo prescriben el bien. Toda máxima, todo consejo que no esté estrictamente de conformidad con la caridad evangélica no es obra de espíritus buenos. Y de la misma manera que toda insinuación malévola, dudosa, que intenta incitar o fomentar la desunión, el odio, los celos, etcétera, estamos delante de un espíritu malo, aunque firme como quiera, ¿no? Nunca un espíritu bueno va a aconsejar una cosa que no sea racional, ¿no? Entonces todo aquello que se va a apartar del buen sentido, de la lógica, de las leyes de la naturaleza, es decir, va a revelar un espíritu limitado y que está, como hemos dicho, bueno, todavía sujeto a prejuicios, a ideas que él se ha formado. Los espíritus malos también se van a delatar por signos materiales, como su acción con el medium, ¿no? Haciendo que el medium convulsione, en fin, que esto va a contrastar mucho, ¿no? con la calma, la paz que procura un espíritu bueno. Y otra señal de la presencia de la obsesión, ¿no? Los espíritus buenos jamás obsesan,
mientras que los malos se imponen. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Y entre los espíritus imperfectos que se comprometen en las comunicaciones están los que se inmiscuyen, por así decirlo, furtivamente como para hacer una travesura, pero que se retiran tan fácilmente como vinieron. Y esto es la primera advertencia. Otros, por el contrario, son tenaces, se obstinan en quedarse, en fin, son como estas personas de las que estás intentando deshacerte porque tienes prisa y no te dejan, ¿no? Pues algo así. Eh, eh, Esto es un poco eh, la cuestión que nos presenta Allan Kardec, ¿no? Dice que esta acción es independiente de la facultad de escribir, el espíritu malévolo tiene mil y un medios de embaucar, no solamente a través de la escritura, no solamente a través estos espíritus imperfectos que se entrometen en las comunicaciones tienen muchas maneras de hacerlo, ¿no? Sin embargo, a veces eh, tienen, estas intromisiones tienen un carácter educativo para el medium, ¿no? Que tiene que saber primero que es falible y encontrar los medios los modos, perdón, el medium de esclarecerse. Bueno, y ya termino, porque Allan Kardec nos ofrece un ejemplo. Dice que un señor que yo no conocía vino un día a verme y me dijo que era medium y que recibía comunicaciones de un espíritu muy elevado que le había encargado que viniera a mí para hacerme una revelación al respecto de una trama que según él se urdía en mi contra por parte de los enemigos secretos que él designó. ¿Queréis, agregó, que yo escriba en vuestra presencia? De buen grado, respondí. Pero de entrada debo deciros que esos enemigos son menos temibles de lo que creéis. Sé que los tengo, ¿y quién no los tiene? Frecuentemente los más encarnizados son aquellos a quienes más hicimos el bien. Tengo conciencia que nunca hice mal a nadie voluntariamente. Aquellos que me hicieron mal no podrán decir lo mismo y Dios será el juez entre nosotros. Veamos, sin embargo, el consejo que este espíritu quiere darme. Entonces este señor se puso a escribir y escribió lo siguiente. He ordenado al señor C, el nombre de este señor, que es la antorcha de luz de los espíritus buenos y que ha recibido de ellos la misión de esparcirla entre sus hermanos, que fuese a la casa de Allan Kardec, el cual deberá creer ciegamente en lo que yo le diré, porque estoy entre los elegidos propuestos por Dios para velar por la salvación de los hombres y porque vengo a anunciarle la verdad. Es suficiente, le dije. No os toméis el trabajo de proseguir. Este preámbulo me basta para mostrarme a qué espíritu os habéis vinculado. No agregaré más que una palabra. Para un espíritu que quiere ser astuto, es bien torpe. Bueno, el señor quedó bastante escandalizado, nos dice Kardec, por el poco caso que él hacía a ese espíritu y que él había tenido la ingenuidad de tomar por un arcángel o al menos por un santo, ¿no? Del primer orden, dice, venido especialmente para él. Le dije, ese espíritu muestra sus verdaderas intenciones en cada una de sus palabras que acaba de escribir y convengamos que sabe muy poco esconder su juego. Primeramente os ordena, por lo tanto quiere manteneros bajo su dependencia, lo que es característico de los espíritus obsesores. Os llama la antorcha de luz de los espíritus buenos. Lenguaje enfático y confuso, bien distante de la simplicidad que caracteriza al de los espíritus buenos. Por dicho lenguaje, adula vuestro orgullo, exalta vuestra importancia, lo que es suficiente ya para volverlo sospechoso. Sin guardar ninguna ceremonia, se coloca en el número de los elegidos propuestos por Dios. Jactancia indigna de un espíritu verdaderamente superior. En fin, me dijo que debo creerle ciegamente. Esto corona la obra. Es bien al estilo de esos espíritus mentirosos que quieren que creamos en ellos bajo la palabra, porque saben que con un examen serio llevarán las de perder. Con un poco más de perspicacia, sabría que yo no me contento con bellas palabras y que hace muy mal en prescribirme una confianza ciega. De esto saco la conclusión de que sois víctima de un espíritu mistificador que abusa de vuestra buena fe. Os aconsejo a prestar seriamente la atención a ello, porque si no tomáis cuidado, podréis ser engañado una vez.
Este ejemplo magnífico que nos ofrece Kardec es un ejemplo donde obviamente se ve muy claro la acción de estos espíritus, se ve muy claro que estamos delante de una comunicación absolutamente apócrifa al espíritu, pero tenemos que advertir que esto no siempre es tan claro. Y por último termina diciendo que al pasar todas las comunicaciones espíritas por el control de las consideraciones precedentes, fácilmente podremos reconocer el origen y se podrá desbaratar la malicia de los espíritus engañadores que solamente se dirigen a aquellos que se dejan engañar voluntariamente si perciben que uno se pone de rodillas ante sus palabras. Ellos aprovechan la situación como lo harían los simples mortales. Por lo tanto, nos cabe probarles que pierden su tiempo. Y termina con este consejo maravilloso. Agreguemos que para esto la oración es un poderoso recurso. A través de la misma atraemos la asistencia de Dios y de los espíritus buenos, aumentando nuestra propia fuerza. Conocemos el precepto, ayúdate, que el cielo te ayudará. Dios quiere asistirnos, pero con la condición de que hagamos la parte que nos corresponde. Y este capítulo termina hablando de los medios de comunicación que son variados, dependiendo de si obran sobre nuestros sentidos, sobre los órganos. Los espíritus van a poder manifestarse a través de la vista, del oído, de los ruidos, del olfato, etcétera, ¿no? Es un modo de manifestación a través de los olores sin causa conocida, que a pesar de ser muy real, a menudo es el más incierto debido a las causas que pueden provocarlo, ¿no? Lo que debemos examinar con cuidado son los diferentes medios de obtener comunicación, es decir, un intercambio regular y continuado de pensamientos. Pero esto ya lo veremos en los capítulos posteriores. Muchas gracias a todos.